Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Manos limpias para el campo, cultivemos la grandeza, rescatemos nuestra tierra por el futuro de nuestro país. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Estas son las mazorcas del cacao. Adentro están sus almendras. De aquí saldrá el mejor chocolate del mundo. Hoy, en Tierra Fértil, el cultivo del cacao y sus productos. Los cambios en la economía del cacao han estado enmarcados en 5 periodos a lo largo de la historia. Es importante resaltar que durante los primeros 300 años de la economía del cacao, entre 1600 y 1800, la actividad económica formal que conoció la historia venezolana se centró en la actividad productora agrícola cacaotera. Desde 1600 a 1800 trascendieron 3 etapas importantes para el comercio y la economía del cacao. En primer lugar, fue el comercio con la Nueva España, conocida hoy día como México. Posteriormente, una caída que estuvo orientada hacia la competencia con este mercado que tenía el cacao de Guayaquil. Posteriormente, esto produjo una caída en los precios. Y aunado a la caída de los precios, tenemos entonces también la aparición de la compañía guipuzcoana. Esta compañía que de alguna manera impidió que los productores venezolanos para la época pudieran comercializar su rubro a unos precios más cotizados en el mercado internacional. A finales del siglo XVIII, los productores organizados ante el Cabildo comenzaron un proceso de rebelión, el que terminó por, de alguna manera, debilitar y por último acabar con la compañía guipuzcoana. A partir de este momento comienza un libre mercado para el comercio del cacao, pero no obstante, las limitaciones que causaba en las trabas comerciales de España no permitía que este libre comercio de alguna manera pudiera reactivar la producción de cacao en Venezuela. En un principio, el cacao venezolano lideraba las exportaciones de la actividad agrícola en Venezuela y pasa de 1830 la producción de café de un 38% a finales de ese siglo a un 75% de los ingresos por exportaciones agrícolas en Venezuela. No obstante, el cacao pasa a un segundo plano en las exportaciones de la actividad agrícola venezolana, mas no desaparece. Seguidamente viene otra actividad económica en la economía venezolana que tiene que ver con la sustitución, pero de actividad económica, cuando pasamos de la sustitución agrícola
a la actividad petrolera. Aquí el decaimiento fue ya incontenible. No es sino hasta 1950 cuando hay un intento por fomentar y reactivar nuevamente el sector agrícola en Venezuela, especialmente estos rubros tradicionales de exportación como son el café y seguidamente el cacao, cuando se crea el Fondo Nacional del Café y del Cacao. Este fondo trató de alguna manera de reactivar el sector, pero sin algún logro exitoso en el mercado internacional y en la economía venezolana. Y no es sino hasta 1991, con la apertura comercial y todo un paquete de ajustes que fue un hito histórico en la economía venezolana, que logramos nuevamente insertarnos en un libre mercado. Es el momento en que los productores venezolanos intentan nuevamente rescatar la calidad del cultivo para poder ofrecer, como se hizo en algunos años, cacao de buena calidad y cacao criollo cotizado altamente en los mercados internacionales. Este proceso de libre mercado nos mantiene vigentes hoy en el mundo cacaotero. Las grandes posibilidades que tiene el mercado venezolano, el cacao venezolano en el mercado internacional, tiene que ver con la producción de cacao fino y de aroma, que de hecho ya Venezuela está categorizado como un productor en un 50% de cacao fino o de aroma, y que este tipo de cacao pueda ser trasladado a los mercados que hoy día están en expansión, no a los mercados tradicionales conocidos como los mercados de Europa y el mercado norteamericano, sino los mercados que en estos momentos son los mercados que van a crecer en el futuro, como son los mercados de Asia y Japón. Estos mercados, con el crecimiento poblacional y con el escenario de globalización que tenemos, pudiera ser quizás el estímulo más importante que pudiera tener esta actividad en el futuro de la cacaocultura venezolana. Venezuela tradicionalmente ha producido un cacao que dentro del mercado mundial se llama cacao fino de aroma. El cacao fino de aroma representa apenas el 5% del mercado mundial, mientras que el 95% es el cacao corriente, que no tiene la característica de este cacao fino de aroma. Venezuela es uno entre otros países que produce este 5%, y en Mérida, cuna del cacao porcelana, o la zona del sur del lago, es un área absolutamente buena para investigar. Tenemos las plantaciones cerca de los laboratorios para investigar por qué el cacao porcelana, que es uno de los cacaos premium de Venezuela, es un cacao que se distingue de los otros cacaos corrientes que se siembran en las diferentes partes del mundo. El cacao venezolano con el tiempo se ha ido hibridizando y tenemos unas combinaciones muy interesantes, como el cacao Chuao en la costa de Aragua, los cacaos de Miranda y los cacaos de Sucre. Pero el origen probablemente evolutivo, el origen biológico de los cacaos tipo criollo, se cree que es en la cuenca del sur del lago. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos no solo un elemento bandera en la cuenca del sur del lago, sino que también tenemos la fuente natural primigenia para estudiar ese cacao. En este laboratorio llevamos a cabo investigaciones usando tecnología de punta de biología molecular para ver las diferencias entre los diferentes cacaos venezolanos. El cacao porcelana es un cacao que se caracteriza por tener unas semillas blancas, mientras que los cacaos corrientes tienen las semillas de color morado. En este laboratorio hemos determinado la diferencia genética que hace que un cacao sea blanco, explicamos por qué un cacao tiene sus cotiledones de color blanco, a diferencia del cacao que la tiene de color morado. Ustedes se podrán preguntar cuál es el significado de tener las semillas de color morado o tenerlas de color blanco. Aquellos cacaos que tienen las semillas de color morado tienen un sabor más intenso a chocolate. Los cacaos que tengan las semillas de color blanco no tienen sabor intenso a chocolate. Sin embargo, tienen una característica que lo buscan los grandes chocolateros del mundo, que es que tiene gran aroma, aromas auxiliares que hacen al cacao o el chocolate, producto de ese cacao, mucho más valioso. De alguna manera, nosotros al saber
digamos, la parte genética, la parte bioquímica de este producto natural, de estos cacaos, podemos llegar a conclusiones en la mejora incluso de los cultivos. Es decir, qué es conveniente para el país. En este caso, por ejemplo, si nosotros producimos un cacao que tiene un mejor precio, yo no les dije antes, este 5% se paga a un precio que puede ser hasta más del doble por tonelada que se paga por un cacao morado. Probablemente le convenga al país en un momento dado en el mercado internacional tener esta ventaja comparativa que no tienen otros países de producir este cacao conocido también como cacao criollo. Sin embargo, nuestras investigaciones nos han conducido que no es malo tener color morado. Es decir, no solo podemos poner el énfasis en tener cacaos criollos puros, porque tienen unas desventajas también. Entre las desventajas que tienen es que se enferman muy fácilmente. Entonces, la productividad baja por el lema de que son cacaos que son más sensibles a las plagas. Sin embargo, en la medida que nosotros conozcamos la genética y la bioquímica de estos cacaos, es decir, las particulares internas de estos cacaos, podremos llegar a la conclusión que a lo mejor nos conviene producir en el mercado mundial un híbrido que tenga la particularidad de tener sabor intenso a chocolate, pero además los aromas auxiliares que los grandes chocolateros en Europa, en Nueva York, en Japón andan buscando y por lo cual pagan un valor premium.